tal? Soy la psicóloga Yolanda González Gudiño, psicóloga y criminóloga de esta Academia Internacional en Formación en Ciencias Forenses. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en otra de nuestras cápsulas del canal de YouTube de nuestra querida academia. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es violencia familiar. Aunque todos sabemos que la violencia familiar se ha incrementado notoriamente durante esta contingencia, esta pandemia que nos ha hecho estar en confinamiento, estar encerrados, estar en aislamiento social, y entonces nos hemos dado cuenta que la violencia familiar, que de por sí es un problema grave, dentro de los problemas más graves que podemos tener como personas, como humanidad, como sociedad, pues tenemos un incremento significativo. Y con lo primero que quiero iniciar esta breve conversación sobre violencia familiar es hablando de la importancia que tiene, ¿no? No es un tema menor, no es un problema que se debe minimizar, porque incluso sabemos que llega a haber personas que pierden la vida por parte de sus parejas. Entonces, la violencia familiar puede ser inmensa, puede ir desde un grito o una humillación, que ya es parte de la violencia familiar, hasta cuestiones mucho más graves como lesiones e incluso el homicidio. Y entonces ese es el punto de partida. No es un problema mínimo, es un problema realmente grave e importante. Y el segundo punto en el que vamos a hacer hincapié es que la violencia familiar es un abuso de poder. Es un abuso de poder y es una falta de equidad. En la violencia familiar vamos a tener mucha inequidad. Inequidad del esposo a la esposa o de la esposa al esposo, y después una falta de equidad hacia los hijos o hacia los abuelos o las otras personas que estén viviendo en esta casa, en esta familia. Y entonces lo vamos a considerar así: abuso de poder y falta de equidad, pero que además es algo que está muy permeado, y lo sabemos por los procesos culturales, ¿no? Los procesos culturales son los que hacen que se vea a la mujer como diferente e inferior. Y estos procesos culturales pues los debemos trabajar así muy puntualmente. Tampoco se trata de decir, bueno, es problema de la cultura y la cultura que lo resuelva, y entonces minimizamos la responsabilidad de los otros o de nosotros mismos en el problema. Entonces sí, es cierto, la cultura nos dice que se le da un valor inferior a la mujer, que se le da una supuesta subordinación, y esto es lo que hace que incluso yo haya escuchado con mis pacientes generadores de violencia familiar o con mis pacientes víctimas de violencia familiar, el decir, es que no me obedece, ¿no? Todo iba bien, pero no me obedece, todo iba bien, pero no hace lo que yo le digo. Recordemos también que los eventos de violencia tienen que ver con la cercanía y con la convivencia. ¿Por qué también se ha incrementado la violencia familiar en estos tiempos de confinamiento? No solo porque todos los que están dentro de esa casa tienen ansiedad, tienen depresión, tienen irritabilidad, y tienen psicosomatizaciones, les duele la cabeza, les duele el estómago y todo el tiempo están de mal humor. Eso, por supuesto, va a disparar la violencia familiar en casa. No la va a generar, no vamos a decir que en todas las personas el confinamiento va a generar violencia familiar. Es una persona que ya es generadora o generador de violencia familiar, y en el momento del confinamiento la va a disparar. ¿Por qué? Porque tiene mayor ansiedad, mayor irritabilidad, sí se va a incrementar, pero también tiene que ver con el número de
de convivencias, digamos, ¿no? Si se está todo el tiempo en casa y todo el tiempo se está teniendo interrelación, el número de interrelación personal entre víctima y victimario se va a incrementar. Es decir, podemos pensar que antes se iba al trabajo, regresaba en la noche y la interacción de la violencia se daba un par de horas. Ahorita se tiene interacción de la violencia durante muchísimas horas, durante muchísimo tiempo, que asociado a estas situaciones de ansiedad hace que se incremente. Pero además tenemos otra situación muy específica. Recuerden que dijimos que era un abuso de poder, ¿no? Que era un abuso de poder y que tienden a creer que debe haber una subordinación del otro hacia mí. En esta situación de confinamiento por el COVID, en esta situación de sana distancia, se genera una especie de aislamiento social que hace que la víctima no cuente con redes de apoyo. Es decir, si en situaciones normales no tiene muchas redes de apoyo porque el generador de violencia tiende a aislarlas para que pues, no tengan ese poder y les dice no te dejo ver a tu hermana porque te malaconseja, no te dejo ver a tu mamá porque se va a dar cuenta de lo que está pasando. En esta situación les es mucho más fácil, ¿no? Tenemos un confinamiento y este confinamiento hace que esas redes de apoyo prácticamente pues desaparezcan, estén nulificadas. Y la víctima de violencia familiar pues está ahí sola, encerrada en su casa con su agresor, ¿no? O los hijos están ahí solos, encerrados con su agresor o sus agresores, por la falta de redes de apoyo que genera el mismo distanciamiento social. Esto también es uno de los factores que ha hecho que se incremente el problema. Por otro lado, debemos considerar que tanto las víctimas como los generadores de violencia no tienen métodos de afrontamiento adecuados para la solución de conflictos. Es un hecho indudable que alguien que es violento con su pareja o que es violento con sus hijos, pues no tiene métodos de afrontamiento viables para los conflictos y las discusiones. La única forma que tiene de solucionar conflictos es por medio de la violencia. Cualquier tipo de violencia, desde una violencia pasivo-agresiva hasta una agresión directa, con golpes o con lesiones, pasando por todas las otras modalidades de los empujones, las humillaciones, los gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las víctimas tampoco tienen buenos métodos de afrontamiento, es decir, no cuentan con las herramientas suficientes para poder solucionar por ellas mismas, sin el apoyo necesario, esta situación de violencia. Y no es, como mucha gente piensa erróneamente, no es que les guste que les peguen, porque hay quienes dicen, ¿y qué hace ahí? Tiene ahí 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ¿le gusta que le peguen? Bueno, pues no, a nadie le gusta que le peguen. ¿Qué es lo que tenemos en los casos de violencia familiar? Situaciones de tolerancia. No me gusta que me pegues, pero no tolero el abandono, no tolero la soledad, no tolero la responsabilidad que significa hacerme cargo de mi familia cuando tú tienes 5 o 10 años diciéndome es una tonta, sola no puedes, no vas a poder educar a los niños, se te van a volver drogadictos, se te van a volver delincuentes, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo va llevando a la tolerancia, ¿no? Tolero el maltrato para evitar el abandono, que es una situación completamente diferente. Y si a eso le agregamos el llamado círculo de la violencia, el círculo de la violencia pues es eso, un círculo vicioso, un círculo que daña muchísimo. Es decir, se da una situación de violencia grave. Y entonces, pues la pareja, la mujer, se enoja mucho y le dice que es la última que le tolera, que ahora sí se va a separar, que cómo es posible que la haya golpeado. Y entran en esta etapa de enamoramiento, ¿no? De perdóname, no lo vuelvo a hacer, no sé qué me pasó, es la última vez que va a suceder.
Y estas mujeres que están enamoradas o que tienen una personalidad dependiente o cualquiera de todas estas situaciones, sí lo perdona. Y por supuesto lo perdona siempre con la esperanza de que la situación va a cambiar. Mágicamente él va a cambiar, ya no va a haber problemas, ya no me va a golpear, ya no me va a gritar. Y sí, efectivamente se tiene un periodo de luna de miel extraordinario, ¿no? Pero pasa este periodo de luna de miel donde todos son besos y arrumacos porque ya lo perdoné y él ya me prometió que no lo vuelve a hacer, y pasado este tiempo de luna de miel se empieza nuevamente a acumular tensión, a acumularse situaciones violentas hasta que esta violencia se vuelve a descargar. Y otra vez empezamos con una situación de violencia y de maltrato. Pero ahí volvemos a empezar, ¿no? Ahora sí te voy a dejar, habías prometido no golpearme, ya no te lo voy a soportar, bla, bla, bla. Viene la situación del perdón, la luna de miel, la acumulación de tensión y volvemos a empezar. Aquí el gran problema es que muchas veces este periodo de luna de miel que tanto disfrutan cada vez es más corto y el periodo de tensión cada vez es más grave. Y entonces, pues sí, tenemos que aprender a identificar el círculo de la violencia, aprender a romperlo, pero sobre todo debemos empezar a fomentar relaciones de equidad, ¿no? Relaciones de equidad, relaciones de respeto y relaciones de igualdad y equidad. Yo creo que cuando logremos todo esto, pues podremos empezar, ¿no? A evitar que se siga dando la violencia familiar, sobre todo en estos tiempos de contingencia. Muy bien, pues esto sería todo por este momento. Les agradezco mucho su atención, los invito a que sigan en nuestro canal de YouTube de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, donde seguiremos tratando temas de su interés en las ciencias forenses. Hasta luego.